por ejemplo, de la edad de las personas y lo más importante, ver cómo en el Señor Jesús tenemos la genealogía completa, totalmente completa y documentada, como las escrituras nos muestran tanta información del Señor para nuestro bien, para que creamos en Él, para que estemos tranquilos poniendo nuestro corazón en Él. Vamos a orar hoy entonces para dar inicio a nuestro devocional y ya les digo cómo se llamará el de hoy. Oremos primeramente. Padre, te damos muchísimas gracias por darnos este tiempo devocional. Nos ponemos en tus manos, rogando que nos enseñes en esta mañana y nos apliques tu palabra a nuestros corazones, que son duros muchas veces, Señor. Bendícenos con tu palabra preciosa y con tu espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el llamamiento de Abraham, nuestra bendición. El llamamiento de Abraham, nuestra bendición. Ese es nuestro tema y entonces vamos a abrir nuestra Biblia donde hemos quedado en Génesis capítulo 11, verso 27. Y vamos a leer hasta el 12, verso 3. Génesis 11, 27. Bueno, dice así. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham es Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Hola, pastor. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí tenemos entonces nuestro pasaje. De ahora en adelante, la escritura se va a concentrar en Abraham y en su familia. Y como lo notan, empezamos con el padre de Abraham. Se nos enseña de sus viajes, de sus hijos, de sus esposas y aún hasta de la muerte de Taré. Ahora bien, noten que el capítulo 12 empieza con un pero. El capítulo 12 empieza diciendo, pero Jehová había dicho a Abraham, lo que nos hace devolvernos al capítulo 11. Por eso fue que leímos del capítulo 11. Ese pero nos hace leer
el capítulo 11 para darnos cuenta qué fue lo que pasó allá, por lo que ahora se dice pero. En el capítulo 11, verso 31, se nos cuenta que Abraham iba con su padre y con su sobrino Lot hacia Canaán, pero llegaron a Harán y se quedaron ahí. Parece ser que se quedaron ahí porque el padre de Abraham era muy anciano. Lo cierto, como nos cuenta el capítulo 11, es que allí murió de 205 años. Luego sigue el capítulo 12 y nos dice pero. Entonces, el pero nos muestra que Dios ya había llamado a Abraham, Dios ya le había hablado. El pero nos enseña que Dios le repitió otra vez este llamamiento. Dios ya lo había llamado, pero Dios ahora le repite el llamamiento. Eso lo podemos comprobar en Hechos capítulo 7, verso 2 y verso 3. En las palabras de Esteban, uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén, él nos cuenta que efectivamente Dios ya le había hecho el llamamiento a Abraham. Repito, Hechos capítulo 7, verso 2 y verso 3. Leemos esto. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Noten que Esteban nos enseña que el Señor se le apareció y le dijo esto antes que morara en Harán, que es lo que estamos leyendo en el capítulo 11. Ahí están morando en un pueblo que se llama Harán. Por eso, el capítulo 12 empieza diciendo, pero Dios le había dicho a Abraham esto, sal de tu tierra y de tu parentela. Este diácono, entonces, en Hechos 7:2 nos confirma nos confirma que el pero significa que Dios ya se le había aparecido y que le dijo algo maravilloso. Ahora bien, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Lo que le dijo fue una bendición especial. Le dice, volvamos a Génesis 12, verso 2 y verso 3, que es nuestro pasaje. Le dice Dios a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ahora, como ustedes lo notan, niños, esta bendición tiene que ver con Abraham, con sus descendientes, con lo que se va a llamar el pueblo hebreo. Pero niños, hay ahí una bendición que nos incluye a los creyentes de todos los tiempos. ¿Cuál? La última, donde dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto significa, niños, que cuando Dios le dio esta bendición a Abraham, que en este momento se llama Abraham, cuando Dios le da la bendición a él, estaba teniendo en su mente y en su propósito a todos los que iban a creer en él, personas salvas de todas partes del mundo. Está ahí en esa expresión cuando dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
estaba pensando en todas las personas salvas, todas las personas que el Señor iba a salvar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Esto. ¿Cómo una bendición de Abraham puede ser una bendición para nosotros? Por Jesucristo. A través de Jesucristo es que puede darse esto. Dios le dio esta bendición a Abraham, pero Dios estaba pensando bendecir a todas las familias de la tierra a través del Señor Jesús. Quiero que miren conmigo dos pasajes en Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 8 primero. Ahí dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora veamos el verso 14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que noten, niños, que tenemos aquí esta bendición tan hermosa que el Señor le dio a Abraham, puede ser de cualquiera de nosotros a través de Jesucristo. Es el Señor Jesús quien hace posible esto. De esta manera, estudiar una historia tan antigua como la de Abraham se vuelve importante para nosotros. ¿Por qué? Porque esta bendición, se nos dice acá, puede ser nuestra a través de la fe. Ahora, noten que la bendición es que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Esto nos está hablando de la salvación. Eso nos muestra que personas que no son judíos pueden ser salvos. Nos enseña también, niños, que es por la fe que podemos ser salvos. Así que una vez más somos llamados a creer en el Señor Jesús y nos enseña cuál es la bendición de Abraham. Cuando el Señor le dijo, en ti serán benditas todas las familias o todas las naciones, lo que dijo el Señor tenía en mente la justificación. Es decir, que personas de todas las naciones, por la fe en Jesús, pueden ser declarados justos e inocentes en el tribunal de Dios, como lo hemos visto en la iglesia en los últimos domingos, esta doctrina tan importante. Es decir, que es por Cristo Jesús que esa bendición llega hasta nosotros hoy. Por eso el título de nuestro devocional hoy es la bendición, el llamamiento de Abraham y nuestra bendición. Así que niños, miren, el pecado nos hace culpables. El pecado nos da la condenación. Pero Dios desde aquí, desde Génesis 12, nos empezó a enseñar que hay esperanza para nosotros, niños. Hay esperanza en Jesús. Así que niños deben creer en el Señor Jesús para que esta bendición tan hermosa que el Señor le dio a Abraham sea de ustedes también. Ser benditos. Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que ser bendecidos por Dios, ser benditos, lo podemos recibir, lo podemos tomar creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar entonces, que el Señor nos permita creer en Él para recibir esta bendición.
Padre, te damos muchísimas gracias por darnos este tiempo y esta palabra, por enseñarnos cómo esta bendición que le diste a Abraham puede ser nuestra. Señor, que cuando le dijiste, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, estabas pensando en todos los creyentes de todos los tiempos. Señor, gracias por esto. Y hoy, mucho tiempo después de que le dijiste estas palabras a Abraham, rogamos, Señor, que seas tú bendiciendo a estos niños para que esta bendición sea de ellos también. Concédeles la fe en Cristo para que sean justificados en sus vidas de sus pecados. Señor, por tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bueno, muy bien, niños. Entonces, ¿cuál es la tarea? Voy a ponerles un solo punto, pero tienen que explicarlo bien. La tarea es, ¿qué significa en ti serán benditas todas las familias de la tierra? Repito, la pregunta es, ¿qué significa en ti serán benditas todas las familias de la tierra? Un solo punto, pero tienen que explicarlo bien. Bueno, entonces muchas gracias. Espero que envíen la tarea y vamos a ver si lograron entender estas cosas tan importantes de tal manera que se las expliquen a sus papis como siempre. Entonces, un abrazo para todos, niños, que Dios los bendiga.